Todos los días del mundo son puertas y pasos, abrir o cerrar. Puede que no seas feliz de aquí hasta el final. La geometría sagrada, te odio, goodbye, por favor, hasta luego. Perdón, con permiso, me cagas, te amo. Todo cambió de repente, los días, los meses, las horas de abril. Todo lo que vivirás te condenará. Pasajeros con destino a Bogotá, favor de abordar por la puerta número 14. 14. El número del carro. La carta que me indicó que debía ponerme en movimiento para completar esta historia. Y aquí, estoy rumbo a Colombia de nuevo, para seguir descubriendo y haciendo públicos los lazos que nos unen al narco y el poder en nuestras dos naciones. Bienvenidos a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. La hora local es 10 horas y la temperatura exterior 14 grados centígrados. Bienvenidos a Colombia, el país que más ha sufrido por culpa de la guerra contra el narcotráfico. A finales del siglo XIX, un alto porcentaje de la cocaína mundial, legal para ese entonces, provenía del Perú. Para la década de los 60 del siglo XX, Colombia asumió el rol de uno de los mayores productores en el mundo. Pero a diferencia de cómo lo hacía Perú en el siglo XIX, esta vez era en la ilegalidad. Y de esa manera, mientras los traficantes en Colombia ya establecían sus cadenas de venta de cocaína en Estados Unidos, y se daban los primeros pasos del cartel de Medellín y el cartel de Cali, Colombia se convertiría en el país a señalar y las nacionalidades a perseguir. El 9 de junio de 1976, los detectives del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, capturaron en Pasto, Nariño, a Pablo Escobar Gaviria y su primo Gustavo Gaviria, por transportar 39 libras de cocaína en las llantas de un camión. Una semana después, los detectives fueron asesinados y en menos de 2 meses, los abogados de Escobar los habían sacado de la cárcel. Escobar, de origen humilde, quien empezó sus actividades delincuenciales en el robo de equipos de sonido y lápidas para venderla, tiempo después se uniría a los hermanos Ochoa, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, para crear junto a un grupo de alrededor de 20 familias criminales en Medellín, la organización mafiosa que llevaría el nombre de esa ciudad, el Cartel de Medellín. Para ese entonces, el Cartel de Medellín era dueño de casi todos los laboratorios en el sur de Colombia. A la vista de las autoridades, resume el informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, y una prueba de ello fue Tranquilandia, el laboratorio de cocaína más grande del país, propiedad del Cartel de Medellín, ubicado entre los departamentos del Caquetá y del Meta, que fue destruido en los años 80. Para la década de los 80, la organización suministraba más del 80% de toda la cocaína traficada en Estados Unidos. En 1981, el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa, por una organización guerrillera, llevó a la creación de un grupo paramilitar financiado por el Cartel de Medellín, conocido como Muertas Secuestradores. MAS. Según Inside Crime, el MAS fue la semilla del paramilitarismo en los años 90. El MAS demostró a los carteles que con la violencia desmedida podría obligar al Estado a actuar a su favor. Violencia desmedida que esta misma ciudad ha sentido en muchos. En 1982, Escobar fue elegido representante suplente a la Cámara de Representantes de Colombia por el movimiento Alternativa Popular que dirigía Alberto Santofimio Botero, un reconocido dirigente liberal. A mediados de 1983, el entonces ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, acusó a Escobar de narcotráfico y vinculación con el MAS ante la Cámara de Representantes. En ese mismo año, Estados Unidos canceló la visa de turista de Pablo Escobar y lo señaló como un poderoso narcotraficante. Aquel año sería el principio de una era de terror en Colombia, que acabaría casi una década después, con el desmantelamiento total del Cártel de Medellín.
El temor de la extradición que perseguía a los narcos del cartel de Medellín los llevó a reunirse en el Hotel Marriott de Panamá, durante el gobierno de Belisario Betancourt, con el expresidente Alfonso López Michelsen. Allí, los narcotraficantes Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa ofrecieron entregar todas sus operaciones en Estados Unidos y someterse a la justicia colombiana. Sin embargo, la información se filtró a la prensa y se truncó cualquier posibilidad de diálogo. El resultado de esos diálogos fallidos fue la agudización de la guerra. Homicidios a cualquier funcionario que amenazara perseguir a narcotraficantes, atentados terroristas, el secuestro de miembros de la élite colombiana y el asesinato indiscriminado a policías constituyeron el repertorio militar en lo que restó de los años 80. Con el país convertido en un escenario de guerra civil, el cartel de Medellín recibió duros golpes. Carlos Leder fue capturado, extraditado y entregado a un juez de la Florida por tráfico de drogas en 1987. 2 años más tarde, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, cayó acribillado por ráfagas ametralladoras en un cerco policial en Coveñas. Entretanto, Escobar funda la oficina de Envigado, una oficina en la alcaldía de Envigado, municipio de Antioquia, contigua a la ciudad Medellín, para cobrar el dinero que le debían los narcotraficantes, enviando a sus sicarios a quienes se negaran a pagar, lo que causó malestar dentro del mismo cartel. En 1991, el entonces presidente César Gaviria, mediante el decreto 2047, estableció la garantía de no extradición, pena a favor de los delincuentes que se entregaran ante la justicia y confesaran sus delitos. Escobar reapareció y se acogió a esta ley, pero no tardó mucho en escaparse de la cárcel, la catedral que él mismo había ordenado construir. Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, dijo: para evitar que continuaran atentando contra el pueblo colombiano y contra nosotros, creamos los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Yo fui el creador y Fidel Castaño, creador de las Autodefensas Unidad de Colombia, AUS, su jefe militar. Los Pepes eran una alianza de paramilitares y narcotraficantes del cartel de Cali, cartel del norte del Valle y ex socios del cartel de Medellín, que querían aniquilar a Escobar. El gobierno conformó el bloque de búsqueda. George Bush autorizó el despliegue clandestino de la Fuerza Delta y de personal norteamericano adicional, según la Comisión de la Verdad. En una entrevista concedida en el 2004 por el fallecido capo del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, a la W Radio, antes de su extradición, contó cómo se aliaron con el gobierno para lograr la captura de Pablo Escobar. En 2022, el exagente de la DEA, Chris Feistel, declaró para W Radio que el cartel de Cali dio información para localizar a Pablo Escobar. Cuando sostenía una llamada telefónica con su hijo, el 2 de diciembre de 1993, los Pepes y el bloque de búsqueda ubicaron el refugio de Escobar, en Medellín, y lo asesinaron mientras intentaba huir por el techo. Por los crímenes de los Pepes solo investigaron a Fidel Castaño, quien fue asesinado un mes después que Escobar. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, antiguo socio de Escobar, quien ayudó a fundar y dirigir los Pepes, de quien también se rumora es el autor del tiroteo que acabó con la vida del capo, asumió el poder en Medellín. La baja de Escobar le puso fin a un periodo en el que entre 1984 y 1993, él y su gente realizaron 623 atentados, que dejaron alrededor de 402 civiles muertos y 1.710 heridos. Solo en 1989 detonaron 100 bombas contra supermercados, entidades bancarias, colegios, instalaciones eléctricas y telefónicas. En 1990 detonaron 85 bombas en las sedes de drogas La Rebaja, propiedad del cartel de Cali, en Pereira, Cali, Bogotá y Medellín. En diciembre de 1992 detonaron 10 bombas y 25 durante el siguiente año. Y esto sin contar los atentados más grandes como la bomba que en un avión de Avianca en 1989, que dejó 111 pasajeros muertos, más la bomba a la sede del DAS en Bogotá, que dejó 700 heridos. Alrededor de 5.500 personas murieron en la guerra contra el cartel de Medellín entre 1989 y 1993. Entre estas, cerca de 550 policías. Una tragedia enorme sin ningún resultado favorable, ya que el negocio sigue funcionando, ahora con otros protagonistas, pues Escobar
quien según la revista Forbes, en 1980, figuró en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo, que llegó incluso a ofrecer pagar la deuda externa colombiana con tal de que no se persiguiese más. A este monstruo lo siguieron otros, algunos colombianos, muchos mexicanos, otros de distintas nacionalidades que han hecho más fuerte el narcopoder. Consolidado narcoestados, haciendo que el sacrificio de miles de víctimas anónimas y el de las que cayeron en los magnicidios, como Luis Carlos Galán, candidato presidencial, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, Tulio Manuel Castro Gil, juez del caso Rodrigo Lara, Hernando Vaquero, magistrado de la Corte, Gustavo Zuluaga, juez contra Escobar, Jaime Ramírez, jefe de la Policía Antinarcóticos, Guillermo Cano, director del diario El Espectador, Carlos Mauro Hoyos, procurador general, María Elena Díaz, jueza sin rostro contra Escobar, Carlos Valencia, magistrado del Tribunal de Bogotá, Valdemar Franklin, coronel de la Policía Antioquia, y Enrique Loumurtra, exministro de Justicia, entre otros. Gilberto Rodríguez Orejuela, alias El Ajedrecista, mantuvo por varios años su imagen pública de hombre respetable, pues se le conocía como un próspero empresario con varios negocios legales, dueño de la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, que funciona aún en Colombia bajo el control estatal, y del Grupo Radial Colombiano. Fundó el Banco de los Trabajadores y fue accionista de la Cooperación Financiera de Boyacá y del Club de Fútbol América de Cali, práctica que fue muy común en los años 80, cuando casi ningún equipo logró quedar por fuera de la influencia del dinero del narco. El narcopoder, otro gol del narcopoder. En 1994, se reveló la narcofinanciación del Cártel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, conocida como Proceso 8000, en la que fue vinculado el ex senador Alberto Santofimio, cercano de los narcos caleños y de Escobar. Con la muerte de Escobar y los Rodríguez Orejuela en el centro de atención la prensa colombiana, el Estado colombiano y los servicios estadounidenses se fueron contra el Cártel de Cali y capturaron a sus capos en 1995, allanando el camino para una nueva generación de delincuentes. Con esta historia de violencia ocasionada por el narco, Colombia ha padecido otra forma de violencia, ubicada particularmente en las zonas rurales. Esta ha sido la acción guerrillera. Tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, la violencia en los campos se intensificó, donde grupos de paramilitares conservadores apodados chulavitas se enfrentaron a los liberales o cachiporros en una guerra sin cuartel y con métodos de exterminio que aún hoy causan horror. Vino un golpe de Estado, una corta dictadura, nuevas guerrillas campesinas, algunas liberales, alguna comunista, acuerdos, amnistías y luego algo que ha sido una constante en los procesos de paz: la persecución y asesinato de los desmovilizados. Tras la instauración del Frente Nacional en 1958, un acuerdo que permitía a los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, alternarse en el poder durante 16 años, 4 periodos presidenciales, con la presión y presencia norteamericana cada vez más notoria, con planes expansivos como la Alianza para el Progreso, bajo el influjo de la Revolución Cubana. Nuevas organizaciones armadas campesinas fueron surgiendo, y estos grupos que adoptaron la ideología marxista se convirtieron en guerrillas, siendo las FARC la más antigua, viniendo luego el ELN, el EPL, el M-19, que se reivindicaba revolucionario, mas no marxista, y una organización indígena, el Quintín Lame, entre otras. Unas guerrilleras, masacres, secuestros, minas, bombas, son el doloroso recuerdo de una confrontación que duró casi 60 años, fruto de las desigualdades de un país tan desigual como el nuestro, y de la aparición de ese aliado tenebroso que ha permitido preservar la guerra, el narcopoder. Hoy Colombia busca por la vía del diálogo ponerle fin a esta historia de violencia, y se adelantan procesos de negociación con el ELN, con residuos de las FARC, que no se desmovilizaron en el proceso que se adelantó en el gobierno Santos y que se conoce como disidencias. En un proceso ambicioso llamado La Paz Total, que busca encaminar a Colombia hacia el progreso y un destino que por fin sea bello.